Heroica TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis hermanos y hermanas, amigos todos, una vez más les doy la más cordial bienvenida y un saludo fraterno en este programa La Palabra del Pastor. Nos encontramos celebrando el 27º domingo del tiempo ordinario. Y las lecturas bíblicas nos ofrecen, por decirlo de alguna manera, las líneas fundamentales de la visión cristiana del matrimonio. En esta oportunidad, las lecturas nos ofrecen las pautas para nuestra reflexión acerca y sobre la institución más antigua que Dios creó y que está precisamente en los albores de la misma creación del mundo, del hombre y de la mujer. La primera lectura ha sido tomada del libro del Génesis y ha tomado el segundo relato de la creación, el capítulo 2 de este libro primero de la Sagrada Escritura. Sabemos, porque la Iglesia nos lo ha enseñado, que en este libro se contienen dos relatos acerca de la creación del mundo y acerca de la creación del hombre y de la mujer. Cada uno de ellos encierra, además de la enseñanza divina, encierra unas connotaciones de esa enseñanza, del tiempo y de la cultura del autor de estas páginas. Por eso hay que tener en cuenta que el relato que ahora nosotros vamos a recordar es un relato que tiene muchos matices históricos, pero que no es netamente como sucedió y aconteció. Lo que sí nos quiere decir el autor es que Dios se sirvió de la mentalidad o de la manera de concebir en ese entonces el mundo y la creación para hacer saber al hombre que Él es su creador. Vamos a leer el capítulo 2 del libro del Génesis, desde los versículos 18 al 24. Y dice así: El Señor Dios se dijo a sí mismo: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves del cielo, y se las presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a las aves del cielo y a las bestias del campo, pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un sopor profundo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró otra vez la carne. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la presentó al hombre. Él dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Bien. El autor de este libro presenta hasta de manera poética, muy hermosa, muy bonita, la creación de la mujer. Pero primero hay
unos aspectos muy interesantes de este texto que nos ayudan mucho. El texto narra que Dios creó al hombre. El hombre estaba solo, como tal. Ya había terminado la creación, según este relato, esta versión. Pero notó Dios que le faltaba un semejante, un igual al hombre. ¿Por qué? Porque le veía solo. El hombre estaba solo y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo y voy a hacerle a alguien que sea una ayuda adecuada. Y descarta, por lo tanto, que la ayuda adecuada sean los demás elementos de la creación. Todo lo que el Señor había creado día por día, el mundo, las cosas materiales, los animales, etcétera, etcétera, no encontraba en ellos un igual. Por eso que una vez más lo sumió al hombre en un sueño, en un sopor profundo, y dice poéticamente que Dios extrajo unas costillas que están precisamente, fíjense el detalle, que quizá uno no lo tiene en cuenta. Dice que le extrajo unas costillas y que de ahí formó a la mujer. Las costillas están en una dimensión, en una ubicación cerca al corazón del hombre. Es muy importante del corazón, porque la vocación del matrimonio es una vocación de amor, para el amor. Por lo tanto, hay ya unos signos muy fuertes en este relato que destacan la naturaleza del matrimonio como una institución firme, mucho más allá de las conductas culturales o tradicionales de las familias humanas a lo largo de todo el tiempo. Y por eso llega a decir, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, mi igual, diríamos en términos coloquiales, mi media naranja, exactamente, mi media naranja. No hay una subordinación, no hay uno que es más grande en dignidad que el otro. Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad, porque salió de su amor, fueron originados en el crisol del amor de Dios, para un fin concreto. Y es, dice el texto, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Aquí el término carne está haciendo referencia no a lo físico, sino a la totalidad. Podríamos decirlo así, se unirá a su mujer y serán los dos una sola persona, una sola realidad existencial, con un solo vínculo, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y pasamos inmediatamente al Evangelio, porque el Evangelio es la continuación en la enseñanza de la primera lectura. Y voy a leer en este momento el Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Ellos contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiar a la mujer. Jesús les dijo: Moisés dejó escrito este precepto por la dureza de su corazón. Al principio de la creación no fue así. Dios los creó hombre y mujer.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos se volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban a los niños. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como los niños. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Palabra del Señor. Muy bien. Les decía que el texto es la continuación, pero en otro aspecto, ¿no? Hemos visto en la primera lectura cómo se origina esta realidad de hombre y mujer en las manos de Dios. Y ahora aquí encontramos un caso triste, porque le hacen la pregunta los fariseos si es lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Pues aquí hay un detalle también importante. El fariseo le hace la pregunta de lo que era el proceder, era la cultura de ese entonces, y estaba en desventaja la mujer. El hombre podría divorciarse de la mujer, pero la mujer no podía divorciarse según la ley de Moisés del hombre. Y algunos discutían o decían que las causales de divorcio hasta podría llegar a ser una causal firme, que la mujer no cocinaba bien y por lo tanto eso era suficiente para divorciarse el hombre. Ciertamente era una situación muy lamentable y muy penosa, que Jesús precisamente lo subraya. Dice, efectivamente Moisés les permitió esto, pero por la dureza del corazón de ustedes, por la terquedad de ustedes. La dureza y la terquedad. La dureza del corazón. Estamos muy lejos del diseño originario del matrimonio, una institución originada y fundada en el amor. Aquí ya no aparece el amor ni de Dios reflejado en el matrimonio, ni el matrimonio, ni el de los hombres reflejado en el matrimonio. Aquí lo que aparece en esta ley de Moisés es una coyuntura, una situación política, una cuestión de equilibrio de una ley que nace a espaldas de la ley de Dios. El divorcio, dice el Concilio Vaticano II, que la dignidad de la institución matrimonial aparece hoy en día nublada por la poligamia, por la lacra del divorcio y el llamado amor libre y otras deformaciones analógicas que enturbian la visión del matrimonio. Qué bien dicho es esto en relación a lo que ahora nosotros vivimos. La poligamia, la lacra del divorcio, el amor libre y otras actitudes que reflejan la terquedad del hombre y la dureza de su corazón. Esta expresión no ha sido dirigida y ahí quedó para aquel fariseo y aquella sociedad de ese entonces, sino que tristemente vemos que esa dureza se ha ido extendiendo como una sombra de muerte a lo largo de la historia. Y entonces no ha habido otra cosa más inmadura, por decirlo de alguna manera, de tener sociedades, leyes y autoridades que le han dado al hombre lo que pedía. Un matrimonio a la carta.
una unión hecha a base de superficialidades. De tal manera que hoy en día hasta se podría pensar que muchos creen que la unidad y la indisolubilidad del matrimonio es una utopía. Se ha llegado a tal punto a banalizar esta institución, la más antigua, mucho más que las sociedades. Es anterior a cualquier institución que el hombre ha creado, porque el matrimonio no lo ha creado el hombre. El matrimonio y la familia lo ha creado Dios, ha salido de sus manos, refleja lo que Dios es en su interior, en su misterio trinitario. Una cosa muy seria. La fecundidad de Dios es expresada en la fecundidad de los esposos. Las relaciones conyugales son expresión del poder de Dios dentro del matrimonio. Pero hoy en día la fecundidad, la procreación de los hijos, la unidad del matrimonio, su indisoluble unión, uno con una y una con uno y para siempre, ha quedado manchado, ha quedado deformado, precisamente porque el corazón del hombre se ha elevado en contra de la ley de Dios, que es la menos esclavizante. Ahí está otro punto. Queremos leyes que nos liberen y en cambio creamos leyes que favorecen la esclavitud y favorecen a unos y desfavorecen a otros. ¿Cuánto nos cuesta, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridísimos hermanos y hermanas? Y lo digo de verdad con tanta pena, ¿cuánto nos cuesta a la criatura aceptar a Dios? ¿Cuánto nos cuesta? Qué difícil se le hace a la criatura, al hombre, aceptar lo que viene de Dios. Estamos siempre intentando deformarlo. No, el matrimonio no puede ser así. Queremos que sea de esta manera. Es que ahora ya no, Dios ya no tiene que entrar en nuestra vida. Es una cuestión totalmente subjetiva. Vivimos, el Perú es aconfesional. Y ahí están los profetas de la libertad, del dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, el mundo camina solo. Yo me sonrío porque la terquedad llega a tener visos de ciencia. Y supuestos científicos y sabios hoy en día pues hablan de esto con tanta libertad, dando y sentando cátedra. La Iglesia ha sido la culpable de que el mundo viva de tal manera porque ha enseñado esto y lo otro. Claro, porque ahora ya la ciencia nos ha liberado de la Iglesia, de sus enseñanzas anacrónicas, puros tabúes. El sexo ya no es tabú, ahora se puede hacer todo lo que se quiera. Ya no tiene por qué ser el matrimonio, los hijos pueden venir de cualquier manera. Las adopciones, lo mismo, pueden adoptar cualquiera. Yo recuerdo, perdonen que haga un comentario un poco fuerte, pero no lo hago por querer poner más leña al fuego, como se dice, sino para destacar que esta terquedad y esta dureza no tiene límites y que se vuelve irracional en muchos de los casos. Cuando yo estudiaba en Roma, en la década de los 80, estudiaba para mi doctorado teología moral. En Italia se hizo una noticia pues muy famosa. Una antropóloga había decidido unirse y casarse con un chimpancé. Pues el silencio, como en este momento, pues digo, pero claro, el sentido común, pero ¿cómo va una mujer casarse con un animal? Y vino acá la respuesta, que Italia era una sociedad libre
y que todos sus ciudadanos podían optar por lo que quisieran con tal que no hicieran daño a otros. ¿Acaso no es eso lo que hoy se dice? ¿Acaso no se sigue diciendo con una cantinela que raya ya con la locura y la demencia? La mujer es dueña de su cuerpo, la mujer no sé qué cosa. Pobre mujer, perdonen con todo el respeto, pero se convierte en una panacea, se convierte en una especie de dardos tirados de una manera tan mala. La mujer no es eso. La mujer es de la misma dignidad que el hombre. Y su garantía es Dios mismo. Y da muchísima pena cuando yo veo adolescentes que tirándose al suelo quieren reivindicar sus supuestos derechos. Un derecho a abortar. ¿Qué diferencia hay de que el día de mañana podamos salir también los jóvenes a tirarnos al suelo para decir queremos que nuestros padres mueran, los queremos matar, es nuestro derecho? Está visto que una sociedad que no tiene un punto de partida firme en la verdad, se ahoga y se agota y se asfixia en sus propias mentiras. Y es escalofriante ver cómo esa escalada de mentiras va cubriendo universidades, colegios, la mentalidad, se le va enfermando a la gente joven, se le va metiendo cosas que no son, se le va teniendo un horror y miedo al matrimonio, pero no a las uniones libres. Efectivamente, el cuerpo se ha convertido en una mercancía barata, de usa y bota, como si fuera una lata de Coca-Cola o de cualquier otra bebida, como si fuera un vestido. Pero claro, la naturaleza es la naturaleza, y por más que a esta mentalidad tan ridícula se le quiera ayudar con otros subsidios, como evitar las responsabilidades de una unión y todo lo demás, pero al final no hay manera de resolver problemas tan serios. Yo me pregunto, ¿es posible llegar al amor pleno a base de tanto egoísmo? La gente o las personas que dicen tantas mentiras, ¿cómo vivirán en el interno de su realidad familiar? ¿Tienen familia? ¿Tienen hijos? Los que se sientan en los curules de los congresos, ¿por qué estilo o tipo de familia optan? Los que dicen con tanta facilidad que sí, que hoy la píldora del día siguiente es así, como la Mejoral, que hay que regalarla. Luego nos lamentamos que hayan tanto daño y tanto atropello y tantas violaciones. Y queremos resolver la realidad tan terrible y aterradora de la violación matando a un niño por la dureza y la terquedad del corazón humano. Yo quisiera quedarme aquí solamente. Quisiera que todos, queridos hermanos y hermanas, pudiéramos penetrar con humildad y sencillez en esta frase profética de Jesús. Moisés les permitió esto, pero al inicio no fue así. Por la dureza de su corazón. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Bueno, la pregunta del millón.
¿Se ha equivocado Dios? ¿Dios ha errado al crear el matrimonio, al darle unas propiedades, al constituirlo como tal? Porque daría la impresión eso, ¿no? Que hoy en día nosotros estamos enmendando la plana a Dios porque Dios se equivocó. Dios se equivocó. Por lo tanto, si Dios se equivocó, ya no es Dios. Y ya si no es Dios, pues vivamos sin Dios. No necesitamos a Dios. O a lo sumo lo necesitaremos cuando enterremos a las personas, para rezarle un Padre Nuestro. Y palabras suenan un poco de sarcasmo, pero parece ser que queremos que la vida vaya y discurra por otro lado. Y cuando ya hemos terminado y hemos acabado con nuestra vida y la de los demás, ahí sí venga Dios para que resuelva el entuerto que nosotros hemos creado. Hay mucho problema en torno a todo esto. El divorcio, los hijos que no saben con quién quedarse o al menos esa dificultad o ese dolor, ese sufrimiento enorme. Tanta cosa que llevan en el corazón los esposos, que han roto su matrimonio. Más de una ocasión, pues, ha sido una cosa muy triste. Y todo esto parecería que la sociedad, en vez de querer resolver los problemas, los agranda más. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Como siempre lo digo al término de cada reflexión, pidamos al Señor que nos ayude. Y que el Señor no se canse de ayudarnos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que el Señor nos siga ayudando, siga sosteniendo a los matrimonios, siga dándole la fuerza a los que están en momentos difíciles, a los que se han separado por razones que solamente ellos y Dios conocen, y que nadie debe juzgar y que nadie tiene la potestad de juzgar. La Iglesia no juzga, no condena a nadie. Al defender las propiedades del matrimonio y su verdadera y honda y profunda razón, no va en contra de las personas con nombre y apellido propio. Las respeta, las acompaña, las ayuda. Lamenta muchísimo que un proyecto de vida se haya frustrado de una manera tan lamentable. Pero eso no quita de que nos esforcemos y nos esmeremos en vivir y en no seguir creando esta dureza del corazón. Hemos entrado con pie firme en el mes de octubre y ya estamos en el mes del Señor de los Milagros, en el mes de la Virgen, patrona de nuestra diócesis, la Virgen del Santo Rosario, el mes de las misiones, son muchas cosas, ¿no? Y yo quería pues terminar esta reflexión invitándoles a la misa que vamos a tener el día 7, celebrando a la Virgen, patrona nuestra, Virgen del Santo Rosario, en la catedral a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados, como también al triduo que comienza mañana, 4, 5 y 6. Y claro, como no, también celebramos a San Francisco de Asís, el patrono de la creación, el hombre que nos puso en esa apertura, mirando la creación, alabáramos a Dios. Que Dios bendiga a todos y que los siga protegiendo. Y ahora les imparto mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua.
Heroica TV, el canal de Tacna.